Saludos amigos, 4 de febrero de 2025, vamos con las noticias que no son pocas. Acaba de salir, última hora, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para poner máxima presión económica sobre Irán. El que lleva el canal de Middle East Spectator, que aquí citamos muchas veces, se ha muerto de risa. Le ha dado la risa porque ha dicho que ya llevan así 46 años y que en ese sentido no hay nada nuevo. Pero en fin, aparte de la risa, que siempre es necesaria en estos tiempos, lo cierto es que tenemos también noticias desde el señor Netanyahu. El señor Netanyahu dice siempre, según el portal Axios, que lo que ha hecho es persuadir al presidente estadounidense Donald Trump para que suministre al ejército israelí armas capaces de destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Así que digamos que toda la carne está en el asador. No se andan con bromas estos pájaros de el anglo-sionismo, como sea que lo queramos llamar, lo mismo da. Bueno, son muchas cosas y es que digamos que el mundo se puso patas arriba desde que quedó claro, y quedó bien claro, que Estados Unidos, Occidente, no iba a imponerse sobre Rusia en el asunto ucraniano. Aquí hay un dilema de fondo que parece que no se quiere llegar a entender. Y es que, sencillamente, es inasumible, total y absolutamente inasumible, tanto para Estados Unidos como para la OTAN, como para la Unión Europea, una derrota total en Ucrania. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Está ocurriendo. Fíjense que las últimas noticias que llegan acerca de Syrskyi dando órdenes para que se muevan 50.000 soldados de diferentes ámbitos a infantería. ¿Para qué? Para cubrir los huecos que ya no son capaces de cubrir para sostener la línea del frente. Tal vez por eso Donald Trump ha reculado en esto de la retirada de ayuda, especialmente en lo que concernía a la ayuda militar a Ucrania. Tan pronto como unas pocas horas ha pasado algo parecido a lo de los aranceles. En cuestión de horas ha pasado de una cosa a la contraria y parece que efectivamente Estados Unidos va a seguir con la línea, es lo que llevamos diciendo aquí todo este tiempo, va a seguir con la línea que llevaba la administración Biden, queramos o no, y a pesar de muchos cambios cosméticos, la realidad es la que es, y el dilema de fondo, esa imposibilidad de asumir la derrota en Ucrania, es lo que modula absolutamente todo. Esto es la realidad y la verdad. No aceptarlo es quedarse, digamos que, condenado a la incomprensión absoluta. Y en ese sentido, miren, atención a lo que dice el señor Lavrov. Siempre vale la pena escuchar a Lavrov, puesto que es de estos personajes de la política, personajes inusuales, que, digamos que dicen las cosas y, sin embargo, por alguna razón no se les escucha. Pero si uno hace balance y mira atrás, pues se va dando cuenta de que las cosas que dijo este señor más hubiera valido hacerle caso, prestarle atención y digamos que los asuntos, al menos para Occidente, no habrían salido tan malamente. El rechazo del sistema de relaciones internacionales con la ONU en el centro conducirá al caos. Esto es lo que dijo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El rechazo del sistema de relaciones internacionales con la ONU conducirá al caos. Los intentos de reestructurar bruscamente al mundo para adaptarlo a sus intereses, aquí está claro a lo que se está refiriendo a esta reorganización imperial de la administración Trump, violando el conjunto de principios de la ONU, y esto es lo que está ocurriendo, puesto que ya sabrán que otra orden ejecutiva del señor Trump versaba acerca de la retirada de Estados Unidos de esa sección de la ONU relativa a los derechos humanos y ya en particular esa UNRWA que digamos que hace posible que el genocidio horrible en Gaza pues digamos que no sea todavía más horrible, pero bueno. Esto es lo que dice Lavrov y añade que, pueden provocar aún más inestabilidad y confrontación hasta llegar a escenarios catastróficos. En el nivel actual de conflictividad en los asuntos internacionales, un rechazo imprudente del sistema de Yalta-Potsdam, cuyo núcleo es la ONU y su carta, conducirá inevitablemente
al caos. Bueno, esto viene a cuento, ya saben, de la efeméride, 80 años de aquella conferencia de Yalta Potsdam, esas dos conferencias que fueron de suma importancia dentro de la reorganización del mundo, digamos que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando ya se veía qué es lo que iba a ocurrir con la Segunda Guerra Mundial y se tenía que perfilar el mundo que iba a suceder a esa gran conflagración. Lavrov señaló que el marco normativo de la Carta de la ONU, de forma óptima, responde a las exigencias de la era multipolar. Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Volvemos a la cuestión multipolar otra vez. Multipolar entendida de qué manera, porque los estadounidenses son muy creativos para lo suyo y ya, bueno, pues nos han presentado que no, es que resulta que ellos son multipolares. Ellos son multipolares, lo dijo Marco Rubio, lo vimos aquí. Ellos son multipolares, así que nada, todo está bien. Todo va de acuerdo a lo que dice Lavrov, ¿verdad? Hombre, obviamente no. Precisamente Lavrov, pues bueno, lanzaba ese dardo acerca de esa reorganización imperial en torno a la administración Trump. Todos estos cambios a nivel de la ONU, tal y como ellos plantean, tengamos en cuenta que entran dentro del formato ruso, hay que entenderlo, parece que todavía no se quiere entender. El formato ruso diplomático, el formato diplomático ruso, es muy legalista, muy observante del derecho internacional y, bueno, hace llamada constantemente a la ONU, la Carta de la ONU y todo eso. Así que, bueno, está claro que esto es un aviso y hay que tenerlo muy en consideración. Y ya ven, a la derecha, las autoridades chinas iniciaron una investigación antimonopolio contra Google. Ojo, porque esto también es importante. Sí, ya ven ahí que se dice cómo las actividades de Google están restringidas debido a las normas de ciberseguridad del país, pero esto afecta al sistema operativo Android, el sistema operativo de tantos y tantos teléfonos móviles, con todo lo que ello implica, y todo ello dentro de un contexto en el que China ha respondido a esa guerra arancelaria. Mientras estamos grabando esto, se está especulando también acerca de qué es lo que va a pasar con los aranceles a la Unión Europea. Obviamente, esto redundaría en un desastre todavía mayor en Europa, por si no fuera suficiente, y bueno, veremos en qué termina todo esto. Pero ahora vamos a ver las noticias, que no son precisamente pocas, y que necesitan también un comentario, pues, digamos, más pausado para llegar a un entendimiento un poco racional de todo esto. México ha enviado 10.000 soldados a la frontera, la Guardia Nacional, y los aranceles han sido levantados durante un mes. Esto parece una broma, la verdad, parece una cuestión de niños pequeños, ¿no? De que hacen una cosa que parece que es importantísima, a los 5 minutos ya la cambian, para después 5 minutos más tarde volverla a poner y así sucesivamente. Bueno, es el caos. A ver, pues vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice claramente el señor Lavrov? Caos. Caos. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos un auténtico caos, un colapso occidental, como llevamos diciendo en este canal tanto tiempo. Aparece Ecuador también en la ecuación. Ecuador se ha lanzado a la piscina y ha impuesto también un arancel de 27%, nada menos, dentro de una suerte de alineamiento extraño de planetas, una cosa muy, muy curiosa, que, bueno, vamos a comentar dentro de todo su contexto, porque esto tiene guasa. Estábamos hablando de Irán. Ya ven, Donald Trump ha firmado esta orden ejecutiva para hacer unas sanciones económicas terroríficas a Irán, mientras el señor de Middle East Spectator se parte de risa. Pero es que ayer, The Telegraph, este panfleto británico, ya nos estaba introduciendo a que Irán tenía misiles nucleares para atacar Europa. Nada menos. A ver si esto es casual. Vamos a ver. Tenemos a un medio británico diciéndonos que Irán de repente va a destruir el universo. Tenemos al señor Netanyahu en Washington diciendo que no, que está persuadiendo al señor Trump porque hay que atacar esas instalaciones nucleares. Y tenemos al señor Trump ya rápidamente firmando una orden ejecutiva que parece que la haya improvisado ahí en un arrebato de los suyos, imponiendo un infierno económico para Irán. Tremendo. Esta es la situación en la que estamos.
Pero es que hay, amigo, Rutte, el señor, ya saben, secretario general de la OTAN, y Starmer, primer ministro británico, ojo porque se acaban de aliar. Se acaban de aliar para decir que el 2% del PIB que tienen que destinar los miembros de la OTAN para la OTAN no es suficiente. Y eso que algunos como España no llegan ni de lejos a ese 2%. Bueno, pues ya no es suficiente. Ahora ya tiene que ser más. Insistimos, esto es llamativo por los compañeros de cama, por los momentos en los que dicen las cosas, la manera en la que dicen las cosas, todo esto es muy llamativo. Y volvemos a hacer llamada para que se vea que el contexto que intentamos resaltar es este. Caos, un caos internacional, un caos en las relaciones internacionales. Lo que propone Lavrov es volver al espíritu de Yalta, de Potsdam. Es decir, volver a un planteamiento que permita un enfoque realmente multipolar, no multipolar improvisado de última hora para quedar bien en la foto, no, sino un planteamiento auténticamente multipolar. Los rusos no son tontos y saben muy bien lo que decíamos aquí. El dilema es irresoluble. Tanto Estados Unidos como la OTAN, como la UE, sí, esa OTAN que ya ven, se reúne que si Rutte y el Starmer y dicen que no, esto es una cuestión de pasta. Bueno, todas esas organizaciones, y Reino Unido también, por supuesto, todas estas potencias, organizaciones y todas estas cosas son del todo inviables con una derrota total en Ucrania. Ya saben que el señor Trump ha dicho que bueno, pues sí, esto hay que seguir ayudando a Ucrania, aunque había dicho todo lo contrario ayer, pero bueno, lo que pasa es que Ucrania lo pagaría con los minerales valiosos que hay en su territorio. Entonces ya rápidamente ha aparecido Peskov y ha dicho, ¡ay, amigo! Entonces es así como se pagan los favores. Bueno, tremendo. Por cierto, también queremos comentar que hay un rumor acerca de que Ucrania está probando armas nucleares por un seísmo en Poltava y todo esto, pero recordemos que hace más o menos un año hubo también un rumor parecido y al final resultó no ser nada, sino ser simplemente pues, un seísmo que por lo visto ocurre con cierta frecuencia por allí. Así que atención también a este tipo de contrainformaciones porque, bueno, digamos que hacen todavía más confuso, porque si ya no fuera suficiente, hacen todavía más confuso, digamos que todo el panorama internacional, y además siempre con ese foco, con esa atención puesta en, digamos, vamos a cerrar esto porque si no nos va a volver locos, es increíble. No lo estamos consiguiendo. Bueno, estamos teniendo aquí un momento fail. Parece que ahora sí que lo vamos a conseguir. En fin, lo dicho, mucho cuidado con este tipo de desinformaciones porque hacen todavía más caótico lo que ya de por sí es caótico. Caótico, lo que estaba diciendo Lavrov. Todo es un caos ahora mismo. Hay que entender que estamos realmente en el colapso de Occidente. Un colapso que no es asumible, insistimos. No se trata de que en el pasado haya habido imperios que hayan colapsado, pero que al final no pasó nada y todo eso. No se trata de eso. Se trata de un mundo, este que tenemos global, y de un occidente llamado a jugar un papel trascendente. No es lo mismo. Es decir, sencillamente Occidente no tiene herramientas, por así decir, para asumir su propio fracaso, porque es de eso de lo que se trata, del fracaso de la modernidad misma. Entonces, mientras no asumamos esto, comprendemos que es difícil de entender, que hay que ir paso a paso, poco a poco, pero mientras no asumamos este fracaso de la modernidad, pues jamás entenderemos de qué va realmente todo esto, por qué tenemos esta situación en el mundo. Bueno, el amigo Trump, estábamos hablando hace un rato de Netanyahu pidiendo armas que permitan destruir esas instalaciones subterráneas. Sin duda, Netanyahu habrá estado viendo los vídeos que suben, entre otros, Middle East Spectator, con las impresionantes instalaciones que tienen los iraníes allí. Se habrá, bueno, sentido un poquito apabullado y ya se fue junto a Trump. ¡Ay, amigo Trump, ayúdame! Bueno, pues Trump lo que sí que ha hecho, después de todo es un hombre de negocios, es contratar armas a Israel por un valor considerable. Así que, a ver, hay que verlo todo en contexto. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos está también abandonando esta
rama de las Naciones Unidas que, digamos que hace ciertas funciones de emergencia absoluta en Gaza, de la que dependen miles de vidas, la verdad, todo se ha dicho. Si todo esto lo juntamos, bueno, pues parece muy claro lo que se está preparando aquí. Recordemos que el propio Trump dijo que, bueno, que esa gente había que quitarla de ahí y llevarla para otro lado. Por cierto, tanto Egipto como Arabia Saudí como otros estados del mundo árabe ya se han apresurado a decir que no aceptan eso bajo ningún concepto. Entonces, algo hay que hacer, algo hay que preparar. Básicamente tenemos a un Occidente que no solo no es consciente de su propio fracaso, de su propio colapso, sino que además al mismo tiempo, de forma simultánea, tiene auténticos delirios de grandeza y, lo que es peor, estos delirios de grandeza coquetean de manera grotesca con, bueno, los más monstruosos crímenes, la verdad, las aberraciones más absolutas, porque, bueno, después de todo la soberbia es ciega, ¿no? La soberbia ciega el entendimiento, ciega el buen juicio. En fin, muchas noticias para comentar. Irán, curiosamente, en palabras de su ministro de Exteriores, dice que no hablará con Estados Unidos. Esto es llamativo porque la administración Pezeshkian, el actual presidente de Irán, el señor Pezeshkian, han dicho y redicho, han mandado mensajes y más mensajes acerca de un interés por retomar aquel viejo acuerdo, recordarán, acuerdo antinuclear o de regulación nuclear, todo esto, aquel viejo acuerdo que de hecho fue roto por el propio presidente Trump en su primera legislatura. Bueno, pues ahora el ministro de Exteriores dice que no hay ninguna intención de hablar con Estados Unidos ni ahora ni nunca. Obviamente aquí se ve que dentro de esas facciones de poder en Irán, Jamenei parece tener el toro por los cuernos. Jamenei no es nada favorable a ningún tipo de entendimiento con Estados Unidos porque sabe perfectamente, si alguien lo sabe es él, que esto no puede llevar más que a mayores penurias, a mayores problemas y que no va a solucionar absolutamente nada. Así que digamos que eso también hay que tenerlo en consideración por lo que pueda pasar en lo sucesivo en Irán, porque la verdad la presión está ahí, a todos los niveles. Estados Unidos, graciosamente, pide que la Unión Europea dé más fondos a Ucrania. Es decir, Donald Trump ha saltado una de las suyas, ha soltado una de las suyas y dice que, bueno, que hay que equilibrar la balanza, así que hay que poner más dinero. La verdad, la Unión Europea no tenemos ni idea de cómo va a salir de este lío, pero desde luego la cosa no va a acabar bien, eso 100% seguro. Es imposible que salga tanto dinero de debajo de las piedras. Hay que poner más dinero para la OTAN. Hay que seguir apoyando la guerra en Ucrania, apoyando a Ucrania. Hay que seguir en la línea de confrontación contra Rusia. Hay que seguir dinamitando la propia economía en una locura demencial de sanciones contra Rusia. Ahora resulta que hay que poner todavía más dinero porque es que resulta que a Donald Trump no le dan las cuentas. Bueno, tremendo. Esto es un aluvión de noticias asombrosas que solo una de ellas ya daría para un vídeo, pero bueno, ya lo ven. Canadá también se ha echado atrás, no ha sido solo México. Bueno, no es que se hayan echado atrás Canadá, realmente quien se ha echado atrás ha sido Estados Unidos. Digamos que Canadá ha aceptado someterse a ciertas condiciones estadounidenses y esto es importante porque aquí es donde entra el quid de la cuestión acerca de una noticia que compartíamos de, bueno, ataques con drones y todo tipo de cosas en la frontera entre México y Estados Unidos. Fíjense, porque dentro de ese acuerdo, dentro de lo que dice Trudeau, etcétera, etcétera, no solo se habla de fentanilo, sino de declarar terroristas a los cárteles. Es decir, ya son varias las ocasiones en las que escuchamos esto y ahora en un contexto canadiense también. Terroristas, cárteles, terroristas, cárteles. Esto también está unido a otra noticia asombrosa, la verdad, y terrorífica, según la cual El Salvador, Bukele, El Salvador, se convertiría poco menos que en un estado-prisión. Básicamente lo que hace El Salvador es aceptar todo tipo de criminal, da igual, ellos aceptan lo que sea, lo meten ahí, no sabemos por qué ni cómo, pero esto es el planteamiento que hace El Salvador. Entonces, a ver, tengamos en cuenta, tenemos a un Ecuador medio loco haciendo cosas raras. Por cierto, que también ha habido noticias en ese sentido, de que se van a cerrar las fronteras del país un par de días porque resulta que hay unos problemas, etcétera, etcétera. Aranceles a lo loco.
Por otro lado, tenemos estos roces entre Estados Unidos, Canadá y México. Al mismo tiempo que teníamos a Marco Rubio en Panamá haciendo sus funciones, lo tenemos también viajando a El Salvador, viajando a otros puntos clave, digamos, de la geografía centroamericana, y tenemos a Bukele lanzándose y diciendo: no pasa nada, Trump, envía todo lo que tengas para aquí. Aquí no hay problema. Aquí aguantamos con todo. Criminales venezolanos, tráelos para aquí. ¿Criminales de dónde? Me da igual, ponme lo que quieras. Ponme para una boda, que se dice, ¿no? Bueno, tremendo. Por un lado, Trump sigue con la gaita de que si la paz, que lo que quiere es la paz, que si es el pacificador, que si lo otro y que si no sé qué más. Pero, por otro lado, digamos que esos recortes de ayuda que coinciden con no vamos a hacer realmente los recortes, lo que vamos a hacer es enviar a Kellogg, esta es la última, por cierto, va a enviar a Kellogg, no es el de los cereales, es otro que encontró por ahí, que no parece enterarse el hombre demasiado, las cosas como son, por eso hacemos el chiste de los cereales, pero parece ser que le va a enviar a mediados de febrero, esto es lo que se rumorea, para decirle algo a Zelensky, no sabemos qué es lo que le va a decir. No sabemos qué es lo que le va a decir. En fin, básicamente queríamos hacer un repaso de toda esta locura, de todo este disparate y recalcar ciertas nociones. A nuestro modo de ver hay que tener muy claro qué es lo que está diciendo Lavrov, porque lo está diciendo dentro de un contexto y lo que está diciendo es tremendo. Hay una continuidad muy interesante en sus palabras entre la Segunda Guerra Mundial y este nuevo conflicto global, tal y como lo cataloga Putin. Pero también hay que entender la cuestión de ese dilema irresoluble. Tenemos sobre la mesa un dilema irresoluble. No hay forma en la que los rusos acepten otra cosa que una victoria, lo que vendría a ser una derrota para Occidente, es lo que los rusos necesitan. Una victoria en Ucrania. Y esto es del todo inasumible. A todos los niveles, tanto para la UE, como para la OTAN, como para el propio Estados Unidos, el Reino Unido, Francia por separado, en fin, etcétera, etcétera. Esto es el núcleo central de la cuestión que parece que no se acaba de entender. Digamos que tanto barullo, tanto saturación de noticias, tantas idas y venidas, bueno, toda esta locura de la administración Trump, que la verdad es que ya solo cubrir a la administración Trump ya daría para llenar todo el día de vídeos, vamos. Todo esto parece estar nublando el juicio a la hora de focalizar realmente el problema. Y el problema, insistimos, es ese, un dilema irresoluble en Ucrania. Lo fuimos diciendo a lo largo de estos años y al final está resultando así. Es decir, la insistencia en esa confrontación contra Rusia. No olvidemos que mientras estamos hablando, los rusos están denunciando crímenes de guerra. Es curioso cómo también ha habido una respuesta al gobierno español, el cual ha estado flauteando últimamente, en la que se dice que los rusos van a tener en cuenta los daños que le ocasionó la Unión Europea para cualquier eventual arreglo, diálogo en el futuro. Es decir, que los rusos realmente ya saben lo que hay, ya saben de qué va todo esto. Los que parece que no lo acabamos de saber somos los europeos o los occidentales, que parece que estamos viviendo en esa burbuja, esa fantasía que data de años anteriores, décadas anteriores, una suerte de sueño americano rancio, que ya no se adecua a la realidad, pero que parece que quiere persistir y persistir, pero que, insistimos, tiene un dilema absolutamente irresoluble en Ucrania. Nos pongamos como nos pongamos, no sabemos qué es lo que va a ser lo próximo, qué disparates va a haber, pero nos pongamos como nos pongamos, mientras no se solvente esa cuestión, y ya nos dirá alguien cómo se va a solventar más que como la desaparición del occidente tal y como lo conocemos, mientras no se solvente esa cuestión, pues la verdad no hay mucho que arreglar, no hay mucho arreglo que buscar. En fin, lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Vamos a seguir aquí viendo estas noticias, es poco menos que una tortura, pero vamos a seguir viendo las noticias, vamos a seguir analizándolas y ya saben, hoy es martes, así que tendremos una clase del curso de proyecto educativo en el cual vamos a ver cosas interesantes que vienen al caso acerca de todo esto. Así que nada, venga, un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.